agrado estar nuevamente con ustedes aquí en TVU Haciendo Región. Hoy vamos a tener el agrado de conversar con muy buenos amigos que voy a presentar en algunos instantes, y el tema va a ser el mundo de la prensa, fundamentalmente, de la Sociedad Interamericana de Prensa. Pero vamos de inmediato a la presentación que les he anunciado. Una enorme cantidad de diarios y revistas se distribuye en el hemisferio occidental, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Buena parte de ellos está adscrito a la Sociedad Interamericana de Prensa, que vela por sus intereses y muy particularmente por la libertad de editar, imprimir y distribuir sin restricción alguna estos periódicos, estos medios de comunicación, sin restricción alguna, sin perjuicio de los delitos que se cometan en el ejercicio de esta libertad. Julio Muñoz Mellado, periodista, penquista, titulado en nuestra universidad, ha dirigido esta gigantesca organización durante 20 años, culminando el mes pasado en su 70ª Asamblea General en Santiago de Chile, donde tuvimos oportunidad de concurrir y de partir. Conversaremos con él sobre esta experiencia única, acompañado por el periodista, ex director del diario El Sur y del diario Yanquihue de Puerto Montt, y además expresidente del Consejo Regional del Colegio de Periodistas Bío Bío, Ernesto Montalva Rinconel. Un agrado grande con estos dos también grandes amigos. Y bueno, Julio, aparte de 20 años al frente de la CIP, estuvo otros 12 años trabajando en la CIP, o sea que 32 años de trabajo. Cuéntanos, esta experiencia es francamente única e incluso ha derivado en que tú vas a seguir siendo miembro vitalicio de la institución. Así es, Cristian. Primero que nada, agradecerte la invitación. Siempre es grato estar en Concepción y estar con dos grandes amigos. Dos grandes amigos que conozco por toda mi vida, Cristian Paulsen, Ernesto Montalva. Con ellos trabajé juntos en el diario El Sur, en el diario Crónica, y realmente la historia empieza un poco en el diario El Sur, cuando una vez, ¿cierto?, estando en una reunión de pauta, llega el que era el mensajero del diario, era un señor que se llamaba Erices. Armando Erices. Y llega con un telegrama que venía en inglés y me dice: don Julio, o Julio, no sé cómo me llamaba, llegó este telegrama pero no entiendo ni palote porque viene en inglés. Y yo leí el telegrama, y el telegrama era de 3 líneas y decía exactamente en inglés: congratulations, you have received the IPA scholarship Jules Dubois, and you will continue your program next year in the United States. Me anunciaban de que yo había recibido una beca de la Sociedad Interamericana de Prensa para estudiar en Estados Unidos. Ese fue el trampolín que me trasladó desde Concepción, primero a estudiar mis estudios graduados en California, en Minnesota, donde recibí un doctorado, y posteriormente me enamoré de la CIP, y junto con casarme con mi querida mujer, empecé, ¿cierto?, mi vida profesional en la CIP en el año 1982, que, como tú bien dices, Cristian, culminó, o está culminando, porque aún sigo siendo director ejecutivo hasta el 31 de diciembre, pero ya, ¿cierto?, en momento del traspaso, la transición, en cerrar una etapa muy importante, tal vez la etapa más linda de mi vida, y la cierro, ¿cierto?, como siempre quise cerrarla, cuando tú estás en la cresta de la ola. Creo de que la CIP fue para mí una institución que me brindó grandes beneficios, aprendí mucho, y hoy día todo eso que tantas veces, ¿cierto?, la experiencia me enseñó, pretendo transmitirla no solamente a mis connacionales, sino que a todas las personas o las instituciones que puedan enriquecerse de lo que yo vi y de lo que observé, y creo que es una gran enseñanza. Ahora ubiquemos más a Julio, él es de Coelemu. Tiene campo en Coelemu, viene llegando ahora, para esta conversación precisamente de allá, casado con una tomecina, ¿no es cierto?, Marcela Núñez, hija del doctor Núñez, que vivió siempre allá frente a la plaza. Y es una figura, señora, fallecido
ya desgraciadamente hace algunos años, pero todo tomecino se va a acordar del doctor Núñez. Y la Universidad de Concepción, pues, en nuestra universidad, en la Escuela de Periodismo, Ernesto, ¿tú algún recuerdo tienes de Julio? Pues obviamente. A ver, yo entré a periodismo el 68. Yo no sé cuándo entraste esto, Julio. 67, un año antes. Claro, pero ahí nos conocimos ya y teníamos el mismo grupo de amigos, gente joven. La Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción se creó el año 53. Fue una de las primeras en instalarse en Chile. Y bueno, no estábamos radicados en el barrio universitario, sino que en Barros Arana, Colintur. En esa época, claro. Pero íbamos a cursar algunos electivos al barrio, así que ahí un poco compartíamos con alumnos de otras facultades. Éramos un grupo muy unido porque estábamos en un edificio relativamente chico y aislado. Y aislado. Claro. ¿Sí? Bueno, ahora dirige la escuela Héctor Alarcón Manzano, la parte periodística, para ser más exacto. Y bueno, han pasado muchos directores de escuela ahí. Pero cuéntanos un poco ahora para nuestros televidentes, cuéntanos un poco de la Sociedad Interamericana de Prensa. Este une a estos medios de comunicación, me hablabas tú de 1.300 aproximadamente, sí, y la verdad es que su fundamento principal es la libertad de prensa. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de prensa. Es uno de los elementos fundamentales que guían a este organismo, ¿no? En 1926, el presidente Caldwell de Estados Unidos invitó a un grupo de editores de periódicos latinoamericanos a una reunión que se llamó la primera conferencia hemisférica de prensa en Washington. La historia dice que Washington se enarboló con banderas y recibió a estos editores con la idea de crear en América, en el hemisferio occidental, un puente entre el norte y el sur. Esa fue la idea, el concepto fundamental de la CIP, que no nació en ese año, sino que muchos años después, el año 1942, estábamos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero la CIP nace... Estábamos en la Segunda Guerra, ya el 42. El 26 era la primera, el 42 la segunda, y en ese momento, ¿cierto?, nace esta institución con el objetivo central, de que tú muy bien lo dijiste, de difundir y promover la libertad de expresión en el hemisferio occidental y el desarrollo de la prensa. La prensa, como todos saben, es el derecho fundamental humano, de donde nacen todos los otros derechos. Y evidentemente que en este árbol de los derechos humanos, la libertad de expresión es, cierto, innata al ser humano, y nosotros, la CIP, siempre ha luchado por mantener ese principio contra dictaduras, de izquierda, de derecha, y siempre tuvo el fin de que los pueblos estuvieran bien informados para que de una opinión libre y de un pensamiento libre nazca, ¿cierto?, una opinión pública que mantenga, ¿cierto?, a la ciudadanía bien informada. Precisamente dentro de las normas que informan a la CIP, toda persona tiene derecho a recibir información, que es muy importante, y a opinar libremente. Y tú lo has practicado, pues, Ernesto, activamente en tu vida profesional, al frente bueno, tú partiste hace mucho tiempo en Osorno, recuerdo. El 72 en el diario La Prensa Osorno. La Prensa Osorno, también, bueno, fuiste director del Yanquihue, Puerto Montt, sí, todo en el sur, y posteriormente llegaste a dirigir el canal de la Católica, allí frente a la plaza, en Independencia, en lo que es hoy el Arzobispado, y posteriormente allá en Carrera, un poco más allá, ¿no es cierto?, donde se construyó un local exclusivo y tú dirigiste ese. Después tu vida pasó por el Colegio Periodista, fuiste presidente y además organizaciones internacionales, tengo entendido. Sí, estuve de directivo de la Federación Iberoamericana de Periodistas. Claro. Bueno, pero cuéntanos, esta actividad de la Sociedad Interamericana de Prensa es muy importante. Había consideración principalmente al hecho de que los medios de comunicación tienen la necesidad de estar entregando la verdad diaria, la historia diaria de los pueblos. Y a ti, en tu práctica, también has tenido la tarea de desarrollar tu gestión precisamente manteniendo una suerte de independencia y al mismo tiempo de transversalidad.
que te caracterizó durante tu Sí. función o actividad profesional. Era como original, digamos, ser el editor del canal y a la vez ser presidente del colegio en la primera elección que se autorizó durante la época de Pinochet. Así que yo creo de que Concepción fue un bastión bastante independiente ahí con la triada entre el Diario El Sur, el Canal Católico y la radio Bio Bio. Yo creo que actuamos como de consumo y bueno, no es ningún mérito, yo creo, el haber actuado como actuamos, de forma recta, un poco cumpliendo, asumiendo la tarea histórica cuando se había interrumpido la democracia. Bueno, algunos tienen algunas interpretaciones, que es lo que llevó a esto, pero en fin, era el derrumbe de la institucionalidad. Así que el canal yo creo que fue una tribuna importante que ayudó a la transición hacia la democracia. Ese Claro, el es canal católico, ¿ah? el principal mérito. Que te habían dos canales, el canal nacional del Estado y el canal de la Universidad Católica, aparte Oye, de la Chile. y lo original era que el noticiario Telecinco, que era regional, tenía mayor rating que el 60 minutos que era nacional. Claro. Y habría que agregar, si me permiten, ¿cierto?, que también me tocó vivir brevemente esa etapa, la función, el liderazgo, la gran dimensión del padre Asbun, que fue el que trajo, ¿cierto?, la idea de crear ese canal en Concepción. Claro. Y de ahí nace, ¿cierto?, el canal católico en Concepción y por supuesto que los medios de comunicación de aquel tiempo estuvimos siempre al lado de esa idea de promover esos conceptos, ¿cierto?, de difundir noticias, de crear noticias, de hacer la noticia. Pero volviendo a lo que tú decías, Cristian, de la función de la CIP, hay que recordar también que el año 1948 se redacta la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿cierto?, que es el faro de la libertad en el mundo, tiene el artículo 19. El artículo 19 es el artículo, ¿cierto?, que justamente tú leíste, que es el que autoriza, permite y da el poder a que el ser humano reciba información y pueda informar libremente. Esa es la base de una libertad, de una democracia, y sin ese concepto es imposible que podamos, ¿cierto?, nosotros vivir en un ámbito de absoluta libertad o absoluta independencia. Y evidentemente que aquí el rol de los medios de comunicación es fundamental y el rol de la prensa es esencial. Muchas veces se dice de que esa prensa es el cuarto poder. Yo más bien diría que esa prensa es el contrapoder, porque es el contrapoder el que fiscaliza a la sociedad. Y esa prensa tiene que ser independiente, esa prensa tiene que ser altamente responsable y con un alto concepto ético, para que así pueda cumplir la gran misión que la sociedad le exige. Desarrollando precisamente lo que tú señalas, su responsabilidad social. Evidentemente. Ahora, hay una cuestión que los medios señalan, los mismos principios, no deben ser discriminados en razón a lo que escriban o a lo que digan. Es un elemento fundamental. Y hay otra cuestión que sería interesante traerla a la palestra para que lo discutas con Ernesto y conmigo. Libre asociación de medios y periodistas, factor relevante para la libertad de prensa. Y tengo otra pregunta, Julio. ¿Cómo concilian ustedes, siendo la Sociedad Interamericana de Prensa, que si bien cobijan también a los periodistas como profesión universitaria, pero se oponen a que sean exclusivamente universitarias? No, la CIP no se opone a la colegiatura de periodistas, no se opone nunca al perfeccionamiento de los periodistas. Lo que la CIP se opone es a la colegiatura obligatoria. ¿Por qué? Porque la colegiatura obligatoria fue usada en muchos países del hemisferio como una forma de control de la profesión. Y el periodismo es una expresión humana. El periodismo es una expresión, nadie, ni un Vargas Llosa, ni un Gabriel García Márquez necesitan un título de periodismo para expresarse. Es una naturaleza humana.
pero evidentemente que la colegiatura obligatoria, el colocarle a la formación de periodistas el título de obligatoriedad, eso es lo que la CIP cuestiona, porque ya al colocarle la obligatoriedad significa que alguien tiene el control de la profesión, y eso se usó empezando en el año 1959 en Cuba, que fue la primera forma de controlar la profesión en Cuba, y se usó en muchos países del hemisferio como una forma, ¿cierto?, de que los colegios traten, ¿cierto?, de controlar la profesión y que coloquen como una cláusula fundamental de que el periodista debe estar colegiado. La CIP, incluso la CIP mantiene dentro de su estructura un instituto de prensa, del cual yo estuve a cargo durante 12 años, que tiene a cargo la formación de los periodistas. Siempre la CIP, ¿cierto?, ha enarbolado la idea de que el mejor medio de comunicación es el que tiene los mejores profesionales. Y ese profesional tiene que ser un profesional altamente perfeccionado y altamente preparado. Pero hoy día, en cualquier redacción de periódicos, de canales de televisión, de radio, no solamente hay periodistas, hay médicos, hay abogados, hay arquitectos, hay de todo tipo de profesionales. Y no por el hecho de que esos profesionales no tengan un título de periodista, no puedan funcionar. Hay futbolistas, dicho sea de También. paso, en el mundo deportivo. Pero en definitiva lo que yo te planteaba es que la libre asociación, no solamente desde el punto de vista de los profesionales, sino que también desde el punto de vista de los medios de comunicación. Libre asociación, el que quiere se asocia como empresa, como diario, y si no quiere asociarse, no se asocia. O sea, en ese aspecto hay una amplia gama de libertad en lo que propician ustedes, ¿no es cierto? ¿Ustedes son más bien emprendedores que una organización de empresas? La CIP defiende principios. La CIP no defiende intereses, ni defiende funciones políticas, ni de poderes. Defiende principios. Nosotros defendemos el principio de la libertad de expresión. De tal manera que lo que nosotros defendemos es la esencia de la profesión. Pero la declaración de Chapultepec, que es la carta magna del periodismo, lo dice claramente. La asociación a cualquier tipo de unidad, institución, sindicato, colegiatura, debe ser absolutamente libre, nunca obligatoria. Y ahí está el concepto fundamental, obligatoria. Claro. Si alguien me dice que yo para ser periodista tengo que afiliarme a un colegio de periodistas para tener un carnet, yo digo no, porque ese carnet me lo da una institución que puede, no necesariamente, pero puede estar controlada por intereses políticos, por intereses económicos o por intereses de cualquier índole. Y la esencia de una institución, la esencia de una actividad tan importante que el ser humano nace con ella, ver, oír, hablar, nadie te lo puede quitar. Tú naces con ese derecho y ese derecho es un derecho humano que tienes toda la posibilidad de expresarte, como lo dice el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin ninguna objeción y sin ninguna manipulación que signifique que no se... Ahora, lo que la CIP señala, dicho sea de paso, no es óbice para que no solamente se respete, sino que se acepte la presencia de colegios que agrupen a los periodistas. Lo que señala es que no debe ser obligatoria la presencia de los profesionales en una determinada institución. Y de hecho esas instituciones son en buena medida las que otorgan los certificados o las cédulas que acreditan su calidad profesional. Aún más, la CIP tiene dentro de todos sus programas y todas sus actividades, tiene un Consejo Latinoamericano de Educación del Periodismo, CLAEP. CLAEP es una unión que está formada por decanos de escuelas de periodismo y por profesionales del periodismo, que es la CIP, y que tiene por fin, estudiar los estándares de las escuelas de periodismo. Es la acreditación de las escuelas de periodismo. Correcto. CLAEP está basado, en los conceptos que se usan en Estados Unidos para acreditar una escuela de periodismo, y ahí está, la función académica de la CIP. Bueno, nosotros como chilenos, digamos, estamos vinculados a los colegios de periodistas. Al colegio tú fuiste presidente, yo también fui presidente del colegio. Yo fui miembro. Claro, y tú fuiste miembro, y eres miembro, dicho sea de paso. Me imagino. Y la idea es, obviamente, que todos los que estamos incorporados a esta institución desarrollemos los efectos de
mejorar, de enriquecer el acervo profesional, ¿no es cierto? Y mantener precisamente los principios que coayudan a la libertad de expresión, como es oponerse a la censura, ¿no es cierto?, previa, como lo hace también la Sociedad Interamericana de Prensa, y a todo lo que sea obstáculo que impida precisamente Julio, la ¿cuáles difusión son de la libertad? las principales amenazas de la prensa fuera del narcotráfico, el terrorismo, la ausencia Yo de diría, democracia? en este momento, las principales amenazas nacen de un grupo de países que tratan, ¿cierto?, de usar leyes de prensa para controlar la información. Eso se ve en Ecuador. Ecuador tiene una ley, ¿cierto?, que es absolutamente antiprensa. Incluso la ley de prensa de Ecuador va contra el libre acceso a la información. La CIP está totalmente de acuerdo, como todo periodista, de que debe existir leyes de libre acceso, que el periodista tenga acceso. La ley ecuatoriana prohíbe, elimina el libre acceso a la información. En otras palabras, la ley ecuatoriana, como la ley venezolana, como la ley también boliviana, y en muchos aspectos también se ve en Argentina y en Nicaragua, todos los países del ALBA tratan de tener ciertos controles de la información. Y ese control tratan de que pase a manos de los gobiernos. Y allí está el gran dilema. ¿A quién pertenece la información? ¿A los gobiernos o al pueblo? El gobierno es elegido para administrar. El gobierno es un empleado del pueblo. El gobierno no es el dueño de la información. El verdadero dueño de la información es la opinión pública. Y entonces nadie, ningún gobierno puede intentar acapararse de la información y tratar, ¿cierto?, de usar esa información. Y esa información la acaparan gobiernos, ¿cierto?, que son antidemocracia, anti-libertad de prensa y que tratan de controlar la mente de la opinión pública. Julio, tengo una consulta. Hay dos diarios, uno de Inglaterra y otro de Estados Unidos, que han opinado sobre la situación económica en Chile. ¿Cuál es tu visión? ¿Tiene que haber un agreement? ¿Forma parte de la sociedad global? ¿Es un factor más de la democracia? Nos desviamos un poco porque del tema de la prensa, pero evidentemente que la economía impactante y el desarrollo, y tú estuviste en la asamblea de la CIP, y nosotros tuvimos, ¿cierto?, a la editora de Wall Street Journal, que vino a hablar justamente uno de los diarios que ha cuestionado en la economía chilena, es el Wall Street Journal, como el Guardian de Inglaterra. Evidentemente no soy una autoridad ni soy un economista, soy un periodista, pero sí que creo de que el control económico y el desarrollo económico debe ser también absolutamente libre. Claro. Si se pone una traba a un desarrollo económico, evidentemente que va a haber un retroceso. Y yo pienso de que Chile, visto desde afuera, yo hace 40 años que vivo en Estados Unidos y veo a Chile como un ejemplo un ejemplo bueno de un país sano, de un país democrático, de un país en desarrollo. Y yo creo que sería un gran retroceso que en este momento que el país ha conseguido reconocimiento en todo el mundo, venga un retroceso o un stop en los desarrollos económicos. Bueno, pero se nos acabó el bloque, el tiempo, y antes de terminar esta conversación quiero darles a conocer el libro que nos ha sugerido Jorge Jiménez Arriola de Librería Estudio, ahí entre Barros y O'Higgins, y entre Rengo y Lincoln. Y el libro es un bestseller, señala el New York Times. Ida y vuelta al cielo. A ver si lo podemos, ahí está. Ida y vuelta al cielo, la verdadera historia de una doctora sobre su muerte y regreso a la vida, fíjense, ida y vuelta al cielo. Esto pasó en Chile. Ella es norteamericana, y la doctora Mary Neal, y nos cuenta cómo sucedió el accidente que la llevó al fondo de un río y murió. Según ella, resucitó a través de los cuidados, volvió a la vida, pero tiene una experiencia muy interesante del transcurso entre haber muerto y haber vuelto a la vida. Es una cuestión francamente interesante para los quienes están imbuidos en este tema, que nos narra la propia doctora Mary Neal.
Bueno, y solamente nos resta en este primer bloque agradecer a Ernesto, su gentileza de haber estado con nosotros en esta oportunidad, Ernesto Montalva Rencoré, y vamos a dar paso en el segundo bloque a otro distinguido colega de nuestro medio. Así que hacemos un alto y volvemos en algunos instantes.